Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a otra reacción de la temporada de Eurovisión 2025. En este vídeo voy a reaccionar a la canción de Polonia. Polonia este año ha elegido a su representante a través de una preselección con un sistema de 100% televoto. Lo ha ganado Justyna Steczkowska con el 39% de los votos. Pero no solo eso. Polonia lleva participando desde 1994, es decir, un total de 26 participaciones, y Justyna ya representó a su país en 1995, es decir, se cumplen 30 años desde su participación y fue su segunda representación. Lamentablemente no tuvo mucha suerte y quedó en la 18ª posición de 23 con la canción Sama. ¿Tendrá más suerte esta vez con la canción Vaya? Vamos a comprobarlo. Polonia, Eurovisión 2025, Justyna Steczkowska canta Vaya. 3, 2, 1, play. Justyna Steczkowska, Vaya. Y saber cómo lo he pronunciado. A ver. Vale, el inicio me ha parecido espectacular, la transición de cámara, un segundo, pero me hubiera molado más espectacular porque está todo en negro y hace trr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 
Rarísimo, se acerca todo y... ¿Ves? La luz se tiene que encender antes de que pare la cámara. Vale, está cantando muy grave, entonces la voz está un poco inestable, pero es que es muy grave. Vale, quizás ahora un poco más oscura la iluminación para ensalzar a los bailarines y a ella, porque la canción es cierto que tiene un sonido, iba a decir místico, pero más bien como un sonido misterioso, no brujería, pero más bien como intrigante, un sonido intrigante. Entonces quizás creo que hay demasiada luz y creo que los focos más apagados para ensalzar a ellos y todos esos movimientos místicos que están haciendo potenciaría más ese sonido. ¿Ves? Mira, empieza con una voz muy grave, muy brujería, entonces me pego una iluminación más oscura y planos más cercanos para potenciar esta rareza o este hechizo que parece que está haciendo. Wow, el cambio de tono es increíble. Muy limpio. Quizás el agua, no lo entiendo, me pega más fuego. Madre mía. Madre mía. Dios, qué voz. Vale. Fíjate que voy a hablar más del aspecto técnico que del aspecto vocal, porque ella es una cantante experimentada, de una técnica increíble. Es cierto que al inicio los graves eran muy complicados y estaban un poco, pero eso lo van a entender los jurados por el nivel de lo bajo que estaba cantando. Es normal que no suenen tan potentes o suenen un poquito inestables. Y ahora simplemente el único momento donde se le ha ido la voz ha sido cuando ha empezado a saltar, cosa que es lógico y normal. Pero quiero hablar de la parte técnica porque la canción tiene este sonido de hechizo, tiene este sonido que te hipnotiza y te magnetiza. Entonces, sé que cambiarán toda la realización para Eurovisión, pero es cierto que ensucia mucho tantos planos generales, creo que le favorece muchos planos cercanos para favorecer los detalles. Por ejemplo, como suena hechizo, molaría muchos planos cercanos donde ella haciendo gestos, unos planos de cerca con la mirada donde ella te está hipnotizando. Ese tipo de cosas me están fallando. Luego hemos tenido un fondo de agua que es cierto que para el sonido de la canción quizás el elemento de agua no me pega tanto, me pega más fuego como tenemos ahora, oscuridad, incluso una iluminación más oscura y otro tipo de colores, morado, verde, me pega más que quizás el elemento de agua. Quiero decir, de momento ese es el único pero que le veo, que creo que esta canción debe ser potenciada con la realización y la escenografía, ya que tiene ese sonido místico y te puede llevar a la escena de una película, de una serie, de algo de ciencia ficción. Entonces, creo que es clave dar con la puesta en escena correcta. Y es cierto que el elemento de agua creo que no lo era. Ahora seguimos con la canción, que tremenda voz. ¿Ves? Aquí iluminación más oscura, me gusta que sean picados desde arriba, mola muchísimo. Aquí es que veo más fuego que agua.
¡Qué belting! Y lo hace de rodillas y agachada. Vale, perdón, esto no me había dado cuenta, está completamente estirada, esto dificulta muchísimo más. Hombre, también está favoreciendo el diafragma, pero es muy difícil porque tiene que controlar la voz. Esto deja claro el tremendo control vocal que tiene y toda la técnica y experiencia que tiene. ¡Wow! ¡Wow! O sea, ha incrementado la dificultad del belting haciéndolo completamente en esta postura. Increíble. Increíble el belting y lo mantiene perfectamente agachándose, estando estirada, porque ahí se le podría ir la voz y no se le va. Y la distorsión de la voz, se cae ya distorsionado. Vocalmente es increíble. Vocalmente esto es una completa locura. Hemos tenido un belting increíble en el estribillo que lo ha hecho de rodillas. Hemos tenido después otro belting que lo ha hecho saltando, que se ha descontrolado simplemente un poco la voz. Está cambiando, pasando de graves. Ella es cierto que tiene una voz oscura. Quizás a lo mejor es una soprano dramática. No estoy seguro. Puede ser que lo sea. Entonces todo el timbre de su voz es oscuro. Pero el cambio que ha hecho de los graves a los beltings completamente limpio, el cambio de pecho a cabeza es espectacular, es que es espectacular y encima también tiene la habilidad de distorsionar la voz, aquí no hay efecto, esa distorsión que ella hace con la voz, que la voz se desgarra, lo ha hecho ella. Eso es increíble, lo está haciendo todo, haciendo saltos, agachándose y con mucho movimiento. Lo único que me falla es que veo demasiada iluminación para una canción que suena tan oscura y la voz suena tan oscura, me espera algo más dramático, ya que la canción suena como a conjuro. Pero eso sé que se puede cambiar, entonces es un cambio que se puede hacer para Eurovisión. De momento es el único pero la voz, Virgen Santa. Es que aquí, oscuridad, un morado de fondo. Qué increíble la voz. Entra el coro y la voz potente resonando por encima del coro. Este plano es precioso con el fuego, pega más. Los beltings son espectaculares. ¡Madre mía! Perdona. ¿Cómo se ha complicado la vida queriendo hacer el belting dando vueltas? Que queda gracioso, pero queda espectacular porque lo mantiene perfectamente. Es algo que aumenta la dificultad de cara a los jurados. Es cierto que queda muy cómico. La forma en que no quede cómico, repito, es todo dándole más concepto quizás de brujería, porque es que yo siento, no sé de qué irá la letra, luego lo leo, pero siento como que está haciendo un hechizo o algo. Entonces, si lo ambientas, aunque me gusta la ropa de cuero, con una ropa quizás no tan medieval, pero algo que te lleve a brujería, a ciencia ficción, que yo que sé, es una diosa, que es una bruja. Entonces, y hace las vueltas, más que verla dando vueltas como el corro de la patata, sino de una forma, digamos, con la mirada fija mientras da vueltas en la cámara, que parece que forma parte del hechizo, que era más espectacular y se quita esa parte cómica y resalta mucho más lo que está haciendo, que al final está dando vueltas y la voz mantiene el belting perfectamente. Hay bastante dificultad en esta actuación, ¿eh? Y además se agradece porque es una canción que no es comercial y quizás si lo hace con una puesta en escena simple y ella quieta, quizás la canción no llamaría la atención. Y es cierto que a mucha gente no le podría gustar ya que el estribillo es un belting, es un agudo, es mantener una nota y eso quizás a mucha gente le puede sonar irritado y no le gusta. Entonces el hecho de hacer una escenografía conceptual y tan dinámica ayuda a entender la canción. Entonces cuanto más brujería o más concepto escénico le metan en la actuación, más agradable va a ser la canción de escuchar, porque al final estás entendiendo que esos belting o esos gritos que está haciendo forma parte del mensaje de la canción, cual sea, que para mí ahora mismo es un hechizo. Seguimos. ¿Ves? Aquí creo que deberían empezar con otro plano en picado desde arriba y una iluminación más oscura. A este plano creo que debería ser antes. Es espectacular que mantenga así el belting y la distorsión que hace ahora. Lo del violín, esto era un toque más étnico. Si se pudiesen tocar los instrumentos en Eurovisión, con este momento ya se está llegando al nivel ganadora. Pero qué voz.
está volando. ¿Ves cómo esto es de brujería? Mira, si ella hiciese estos agudos y no él, para mí ya sería ganadora. Falta una mejor iluminación. Esto es como una diosa, ¿no? ¡Toma! Pero qué locura de actuación es esta. Pero qué locura es esta. No estoy muy seguro yo de este cambio, queda muy chulo. Vale, es un dance break, no es muy complicado. Es cierto que la canción tiene una mezcla de ese sonido folk. Supongo que será sonido tradicional polaco, no lo tengo muy claro. Vamos a decir un folk espiritual o ancestral porque suena bastante de sonido celestial, ¿no? Entonces es una mezcla de pop electrónico con ese sonido celestial. Entonces esa mezcla y toda la escenografía te lleva a un concepto incluso me atrevería a decir de diosa más allá que de brujería. Entonces, el hecho de que se eleve, que vuele, es como nos está hechizando o me estoy endiosando. Entonces, este corte ahora moderno, más electrónico, con el DJ de fondo y ella bailando, me gusta por el contraste y porque al final es meter otro elemento más que impresiona, porque es un no parar de hacer cosas, pero no estoy seguro que pegue dentro de este sonido celestial que estábamos teniendo. No me cuadra, sí que me gustaría a lo mejor que mantenga el dance break, pero creo que el DJ sobra haciendo esos sonidos. Quizás debería mantenerse el instrumental, los violines épicos y bailar sobre ello y a lo mejor hacer un baile en vez de moderno, un baile quizás que parezca más medieval o más ancestral, etcétera. Porque creo que el toque moderno aquí te saca un poco del hilo de la canción, en mi opinión. Pam, pam. Claro, es que aquí, como la están elevando, ella no puede hacer este agudo, lo entiendo. Pero molaría que lo intentase hacer. Y si lo intenta, necesita un focazo en ella. ¡Wow! Esto es espectacular. ¿Aquí está cantando ella? No se ve. Me encantaría que cantase en lo alto. Sí, estaba cantando ella. ¡Uy! Vale, aquí opino igual. Me encanta el dance break, pero sobra el DJ con el taca taca taca. Eso sobra. El final es espectacular. Toma ya. Se le ha ido un poco, pero normal. Pero qué locura. Estaba un poco ahogada, normal. Espero que acabe con distorsión. ¡Ah! Oye, perdona, esto ha sido espectacular. Quizás me hubiera gustado más que acabe con distorsión vocal, porque es que es impresionante cómo distorsiona la voz esta mujer. Mucha gente critica las actuaciones que tienen tantos elementos, pero al final, en una canción así, aunque sea pop electrónica, es una canción con ese sonido folk, con ese sonido celestial, es decir, que no es una canción comercial, que al final no tiene ningún estribillo pegadizo, porque el estribillo es un belting que es muy impresionante de cara a los jurados, pero para un público hay mucha gente que lo puede rechazar porque le puede sonar irritado. Entonces, al final es una canción sin estribillo más allá del belting y del ya con la voz distorsionada. Entonces, tener una actuación donde mete tantos elementos la hace más llevadera y de hecho hace que cuando tú escuches la canción en la radio o en tu casa o donde sea, vas a pensar la actuación y eso hace que la canción te guste más porque ya tienes referencia de una actuación muy dinámica y muy entretenida. Entonces eso está muy bien. Pero lo que quería decir es que me deja con dudas porque es el tipo de actuación que es tan impresionante de ver que es muy difícil superar este tipo de actuaciones, muy difícil superar lo que hace vocalmente, que roza como un nivel ganador, ¿no? Pero la canción, como no tienes estribillo, creo que es el tipo de propuestas que podría ganar en un año donde quizás no hay un hit comercial y por actuación podría ganar. Entonces, es pronto decirlo, pero esto de momento para mí es una de las actuaciones con más nivel, con diferencia de esta edición y que encima se puede potenciar todavía si mejoran la iluminación y mejoran la escenografía con más oscuridad y dándole un concepto más claro, si es brujería, si es diosa, etcétera. Vamos con la letra, porque igual la letra me ayuda a entender de qué va la canción. Gaia, me llaman Gaia, me heriste el corazón, tú, el que aprecia mi amor como la nada, me has marcado, despertaste mi grito de soledad. Maravilloso, porque la propia letra habla de un grito de soledad, por lo tanto justifica
aunque todavía no los hace aquí porque es el inicio, pero luego puede justificar esos beltings tan largos que hace y cómo ella distorsiona la voz como un grito justificado con la letra. Está unido a las técnicas vocales con el sentido de la canción, con la letra. Mi nombre es Gaia, soy una diosa, no es una bruja, es una diosa, claro, por eso al final era todo más celestial con las nubes y volaba. Soy una diosa, una fuerza, mi madre es el amor. Cuando lloro, el mundo se ahoga en mi llanto. Acuno el tiempo perdido en mis brazos. Gaia, yo, Gaia, tiempo, yo, Gaia. Vale, evidentemente todo el sonido celestial, el sonido folk, te llevaba a una canción. Bueno, primero empecé espiritual, pero luego he acabado diciendo celestial o ancestral. Y efectivamente ese es el sentido que se ve en la puesta en escena, sobre todo al final. Claro, ella tan poderosa como controla la voz, todo lo que hace y cómo vuela. Espero que dejen colgarse en Eurovisión, porque en este caso, en esta actuación, está muy justificado porque habla de una diosa y queda súper chulo. Espero que consigan la forma de poder elevarla. Aparte de quedar espectacular, encima ayuda a entender la letra de la canción porque habla de una diosa. Soy la que te creó a ti. Ah, o sea, que hace de la madre de todos, la pesadilla de tu alma, tu salvación. El tiempo fluye por mis venas, el agua sagrada se lleva al destino. Me llaman Gaia, soy el amor, soy la vida de todo lo imaginado. Soy la vida de todo lo imaginado, o sea, quizás al decir que soy la vida y soy la madre de todo se refiere a la madre tierra. Y por eso el agua, y por eso el fuego, y por eso se eleva como el viento. Solo le falta meter una tormenta, o quizás la vía, y ya tiene la electricidad y todos los elementos. Es eso. Mi nombre es Gaia, tiempo, tiempo. Zargo, raga, urra, garra, jurga, jarunera, charo, doro. Esto no está traducido, esto no sé en qué idioma será. El tiempo, mi nombre es Gaia. Bueno, realmente no sé si tiene un mensaje, simplemente creo que es una canción que está hablando de una diosa, a lo mejor es que hay una diosa específica que se llama Gaia, lo buscaré, y entonces es un homenaje a esa diosa. Es cierto que la puesta en escena solo el elemento de quizás agua, fuego, y luego que vuela y se ve como que está en los cielos, es lo que te hace realmente pensar en diosa, lo demás te lleva un poco más a brujería. Entonces se entiende un poco ahora el trabajo de iluminación, porque realmente es una diosa, es algo celestial, por eso había tanto color y no tanta oscuridad. Entonces en ese aspecto creo que la ropa es lo que falla, no debe llevar una ropa tan moderna, sino una ropa quizás moderna, pero más celestial, con otros colores marrones, beige, lo que más asociamos al estilismo de ropa de dioses. Que mola que le dé un toque guerrero y un toque moderno, está bien, pero solo un toque, porque es cierto que la ropa oscura de los bailarines y ella te llevaba un poco ya más a brujería y hechicería. Y por eso no me pegaba con los fondos que eran más celestiales. Claro, ahora lo entiendo. Vale, pues ya he visto la actuación varias veces y sobre todo he buscado Gaia en Google y correcto. Gaia es la madre tierra en la mitología antigua griega, es decir, era la diosa primigenia, la tierra, la primera diosa. Por ello, el fuego, el agua, vuela, los cielos, que la letra dice que ella da vida, por ese sentido, al igual que lo he leído en la letra, creo que la escenografía debería girar más en ese sentido. Primero, el estilismo, un estilismo que te lleve ya directamente a diosa. Que puede tener esos toques guerreros y esos toques modernos perfectamente, pero que ya el vestuario te lleve a diosa. Entonces, molaría verla a ella, por ejemplo, controlando a los bailarines, como que son sus súbditos. Cuando ella hace no el dance break, cuando ella hace el break que toca el violín, ahí molaría que ella estuviese en un pedestal tocando el violín y que parezca que ella al tocar el violín seduce o controla a los bailarines con la música, porque al final es una diosa y ella da vida, ¿no? Entonces molaría que el concepto de la puesta en escena sea como ella va creando ese tipo de cosas. Me da un poco de miedo, sobre todo siendo Polonia, que le encanta utilizar mucho los efectos, que se vayan un poco al cómo controla el agua, cómo controla el fuego. Si hacen ese tipo de cosas en la puesta en escena, que ella hace gestos y de repente se ve que mueve agua, mueve fuego, puede quedar bien o puede quedar mal según lo hagan. Entonces me gusta más bien un poco el concepto que tienen esta puesta en escena de ella está en el centro, ella lidera todo, ella es fuerte, simplemente falta una estética más de diosa y quizás algunos elementos para dar ese toque que se entienda que ella es la madre tierra. Quizás eso es lo fundamental, que la gente entienda que es una diosa y que es
la tierra, porque al final con la música, la base electrónica que tiene la canción, los violines, al final de la canción, esa música celestial que tiene la canción te lleva a este concepto y sobre todo el momento cuando vuela y ves el cielo de fondo, eso es celestial y ahí entiendes, vale, es una diosa. Y eso en cuanto a la puesta en escena, que si la mejoran en los aspectos correctos, esto puede ser un boom, como lo fue Bambi el año pasado, Irlanda 2024, puede serlo perfectamente y me parece una canción mucho más llevadera a pesar de no tener un estribillo pegadizo, o sea que podría tener un resultado incluso superior al de Bambi, que quedó sexta, básicamente porque vocalmente es una bestialidad. Ya que nos vamos al punto fuerte de la propuesta y a decir lo que quiero decir, que básicamente esto es un potencial de top 5 tremendo. En los jurados, esta propuesta va a arrasar porque absolutamente borda los 4 criterios. Capacidad vocal. Capacidad vocal ya no solo es el inicio tan grave con la voz muy estable, luego son los beltings, el cambio de voz de pecho a voz de cabeza tan limpio que hace, el dominio de beltings agachándose, dando vueltas, cuando la elevan, que todavía no tengo muy claro si ella está cantando porque está apagado cuando la elevan, pero ahí se escucha un registro de silbido. Encima ya añadiríamos el último registro que le faltaba. O sea, es increíble. La capacidad vocal lo borda y encima con elementos de dificultad añadiendo todo el baile y las vueltas y la voz se mantiene potente y estable y la distorsión vocal, por favor, que me parece el momento épico y lo más fuerte de la actuación. Eso es muy recordable. Esta actuación tiene muchos momentos recordables, pero vocalmente tú vas a recordar esa distorsión vocal y cómo ella da vueltas y la voz se mantiene estable. Después de abordar el requisito de capacidad vocal, nos vamos al de originalidad y composición. En un primer momento piensas, una canción que no tiene estribillo va a ser muy difícil y a lo mejor el jurado la penaliza por tener una canción tan difícil de escuchar como pasaba con EAEA, pero en este caso creo que no va a pasar porque no me parece que sea difícil de escuchar, creo que con una actuación tan interactiva, la canción se hace mucho más llevadera. Entonces realmente no creo que vaya a ser perjudicada en el requisito de originalidad y composición. Es más, va a salir ensalzada por tener una canción con este sonido celestial mezclado con pop electrónico y encima no ser comercial y poder hacer una actuación que se va a hacer viral y una actuación que va a marcar tendencia en Eurovisión por los momentos épicos que tiene. El requisito de calidad y puesta en escena simplemente es potenciar y que se entienda que es una diosa y el requisito de impresión general, vamos a ver, todo el mundo, aunque no esté pendiente, va a mirar en cuanto la escucha hacer los beltings, va a mirar en cuanto escuche la distorsión vocal. Y si no miran, van a ver cómo las personas que se están viendo la actuación van a reaccionar, van a decir, hola, qué locura, van a hacer comentarios y al final va a llamar la atención. Entonces la impresión en general es increíble porque sorprende todo lo que hace. Y sobre todo es que es mucha dificultad y muestra su experiencia y sus tablas. Por lo tanto, en los jurados, de momento para mí es la rival. Esto es top 5 mínimo en los jurados. Ya veremos cuando esté en todos los países si estaremos hablando de una posible ganadora de jurados o no. Pero top 5 en jurados seguro. Y una actuación así no pasa desapercibida tampoco en el público. Y ese público que está deseando propuestas originales, propuestas diferentes, porque al final Eurovisión está cogiendo mucho peso las puestas en escena, va a ser muy votada. Luego ya se verá hasta qué punto, dependiendo de la competencia, si a lo mejor se enfrenta con canciones muy comerciales que también tienen puestas en escenas muy potentes, etcétera. Pero es que ya tiene la exigencia vocal y ya tiene la originalidad, tanto en la canción como en la puesta en escena. Entonces, lo único que le falta es saber la competencia. Puede ganar jurados. Aquí tenemos a la primera posible ganadora de los jurados, porque Bélgica lo podemos pensar por la capacidad vocal y la puesta en escena está bien tal, pero aquí hay una dificultad, porque Red Sebastián está todo el rato quieto, Justina no está quieta, esto es más difícil de hacer. Debería escribir un libro de cómo hacer que una canción no comercial sea un éxito gracias a tu talento y cómo dominas el escenario y tu voz en directo, sinceramente. Debería escribir ese libro porque esto es espectacular. Porque estoy seguro que luego escucharé la versión en estudio y quizás no me parezca tan buena como la actuación. Consigue que con una actuación te guste la canción. Me parece que no es pegadiza, porque lo único que tiene pegadiza es el momento de distorsión vocal. Pero por lo menos la actuación tiene esos momentos icónicos para recordarla. Es decir, lo que la melodía no consigue que recuerdes, lo recuerdas por la actuación. Y tiene muchísimos momentos
para que te acuerdes. Pues si algunos no te gustan, te puede gustar otro. Te puede gustar el violín, te puede gustar el baile, te puede gustar cuando vuela, te puede gustar cuando da vueltas al correr la patata, cuando se tira. Hay muchísimos momentos y todavía se pueden mejorar porque todavía falta la puesta en escena final, porque normalmente Polonia no suele presentar sus puestas en escena finales en sus preselecciones. Y Polonia en las puestas en escena se le ocurra demasiado. Y espero que no la sobrecarguen. Simplemente tienen que darle la estética justa de diosa. No tienen que sobrecargarla más. A ver si se van a hacer ahora un Hawkman, me van a meter dementores y cosas raras y la van a liar. Tal cual está mejorando la realización, entendiendo que es una diosa es suficiente. Y ya está, esta es mi opinión sobre Polonia, pero no hay que infravalorar esta propuesta por el tipo de canción. Así que me interesa saber qué opináis vosotros en ese aspecto. Si pensáis que la canción le va a restar, si pensáis que una canción así podría ganar Eurovisión, si simplemente la veis en top 10 seguro, top 5. Decidme en comentarios qué pensáis en ese aspecto y nos vemos en las siguientes reacciones. ¡Chao!